Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación para el encuentro de hoy. Por supuesto, también va mi agradecimiento a todos los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases de Srimad Bhagavatam y también mi saludo y reconocimiento para los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. El orden del programa del día va a ser el siguiente: cantar Jayo Radha Madhava, pronunciar el Dwadakshara Mantra, el verso en sánscrito, traducción y significado por Srila Prabhupada. Voy a dar una muy breve explicación del texto de hoy y en el transcurso de la clase ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 33, texto 29. Swangantapo yogamayam mukta kesham gatambaram daiva guptam nabubude vasudeva pratishtadi. Como estaba siempre absorta en pensar en la suprema personalidad de Dios, no se daba cuenta de que a veces llevaba el cabello suelto o iba incorrectamente vestida. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
En este verso es muy significativa la palabra Daiva Guptam, protegida por la suprema personalidad de Dios. Desde el momento en que el devoto se entrega al servicio del Señor Supremo, el Señor se ocupa de mantener su cuerpo y no es necesario preocuparse por protegerlo. En el segundo capítulo del segundo canto del Srimad Bhagavatam se dice que un alma completamente entregada no pasa ansiedad en lo que respecta a la manutención de su cuerpo. El Señor Supremo se ocupa de la manutención de infinidad de especies de cuerpos, por lo tanto, aquel que se dedique por completo a su servicio no echará en falta la protección del Señor Supremo. Devahuti se había olvidado por completo de la protección de su cuerpo, y la persona suprema se ocupaba de él. Sangam tapo yogamaya mukto kesham gatam varam daiva guptam nabubude vasudeva pradishtadi. Como estaba siempre absorta en pensar en la suprema personalidad de Dios, no se daba cuenta de que a veces no llevaba el cabello suelto o que iba incorrectamente vestida. Vancha kalpatarubyas kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshuru Militam Vyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos estudiando el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 33, verso 29, en el cual específicamente se hace referencia a Devahuti y el cuidado de su cuerpo. Ahora bien, para poder comprender cabalmente el tema de la clase de hoy, es necesario poder establecer un contexto previo. Es decir, Brahma, el arquitecto del universo, al comienzo de la creación, había designado al sabio Kardama como uno de los Prajapatis, es decir, uno de los progenitores de las especies de vida que pueblan los diferentes planetas. Entonces, en Satyayuga y a orillas de un río sagrado, el gran sabio Kardama Muni ejecutó austeridades por miles y miles de años para el placer de la suprema personalidad de Dios. El punto es que cuando Kardama Muni logró alcanzar un estado superior de conciencia, la suprema personalidad de Dios misma, Vishnu, subido en la espalda de Garuda y portando en sus cuatro brazos el disco, la masa, la caracola y la flor de loto, se hizo presente ante el sabio Kardama. Este sabio le ofreció reverencias y también le ofreció oraciones. Y el punto es que, tras glorificar a la suprema personalidad de Dios, Kardama Muni expresó el deseo por el cual había ejecutado servicio devocional para el placer del Señor. Este gran sabio Kardama quería ser bendecido por la suprema personalidad de Dios con una esposa. Es decir, Kardama Muni quería casarse, pero él no quería una mujer común, él no quería una mujer genérica. Kardama, como era avanzado en la vida espiritual, quería una esposa que esté tan cualificada como él mismo. Es decir, Kardama no quería una simple mujer, Kardama no quería una simple familia. Kardama quería, junto a su esposa, poder seguir avanzando en la vida espiritual. Y por eso es que Kardama le pidió al señor Vishnu ser bendecido con una esposa con un carácter afín al de él y con un carácter similar al de él, para que su vida matrimonial sea un éxito. Es decir, para que su vida matrimonial no esté centrada en los placeres sensoriales del cuerpo, sino para que la vida espiritual esté centrada en el avance en conciencia de Krishna. Y realmente la suprema personalidad de Dios superó todas las expectativas de Kardama. El Señor Supremo le dijo que en un par de días iba a llegar hasta la ermita del sabio, el gran Swayambhuva Manu, junto con su esposa Satarupa, y que iban a entregarle a una hija muy bella y muy cualificada llamada Devahuti. Pero además de eso, el Señor Supremo le dijo a Kardama que le iba a bendecir con 9 hijas. Pero además el Señor Supremo le dijo a Kardama que lo iba a bendecir tomando nacimiento como hijo suyo, y además de eso, el Señor Supremo bendijo a Kardama con el hecho de que tras disfrutar de la vida familiar, tener 9 hijas y tener por hijo a la suprema personalidad de Dios, finalmente el sabio Kardama iba a obtener la liberación. Y así fue. Unos días después llegó al ashram del sabio Kardama el gran Swayambhuva Manu,
en una cuadriga, junto con su esposa Satarupa, le ofreció sus respetos al sabio y le pidió que aceptase como esposa a su hija de Bajuti, la cual no era una simple mujer, sino que era una dama altamente cualificada, con cualidades y virtudes muy elevadas. Entonces el sabio la aceptó, y como él no quería una mujer exclusivamente para la complacencia de los sentidos, sino para avanzar en la vida espiritual, Kardama, junto a su esposa de Bajuti, se dedicaron por mucho tiempo a hacer austeridades para el placer de la suprema personalidad de Dios. Y trabajaron en equipo. Kardama Muni hizo muchas austeridades para el Señor Supremo y su esposa lo sirvió con mucha castidad y con mucha fidelidad, y se convirtió en una mujer altamente preparada para el avance espiritual junto con su esposo. Y este punto es muy importante y nos enseña algo de la vida matrimonial. Generalmente la persona promedio, y desde la mirada del sentido común, piensa que la vida de pareja es simplemente para disfrutar de buenos momentos, que la vida de pareja es para el placer de los sentidos, que la vida de pareja es para el desarrollo económico o para tener hijos. Nada de eso está 100% mal. Pero todo eso tiene un valor relativo si la vida en pareja y si la vida matrimonial no está relacionada en el hombre y la mujer con el avance en la vida espiritual. Eso es lo que perfecciona la vida matrimonial. De hecho, Srila Prabhupada en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, en los significados del 8 al 12, Prabhupada explica la fórmula del éxito en la vida familiar. Srila Prabhupada dice que si en la familia, el matrimonio, por la mañana y por la tarde cantan juntos Hare Krishna, si leen juntos las escrituras y hablan acerca de ellas, si adoran la deidad y si toman el alimento ofrecido a la deidad, entonces eso trae felicidad a la vida familiar, y no es necesario en una familia tan bien situada espiritualmente como esa que el hombre tome la orden de sañás. Porque en ese sentido la vida matrimonial, cuando el matrimonio canta Hare Krishna, cuando leen las escrituras, cuando adoran la deidad y cuando toman prasadam, la vida de familia se vuelve un ashram, es decir, un espacio para el avance en la vida espiritual. Y así vemos que practicó la vida familiar Kardama Muni. Kardama Muni no centró su vida matrimonial en los placeres físicos, en el desarrollo económico o algo similar, sino que Kardama centró junto a su esposa su vida en el avance espiritual. Entonces, el gran sabio Kardama, una vez casado, continuó haciendo austeridades para el placer de la suprema personalidad de Dios, y su esposa lo acompañó, lo asistió muy fielmente. Y el punto es que tantas austeridades hicieron que el cuerpo de ella perdió parte de su belleza. Y en un momento ella le pide a su esposo que quiere tener hijos, porque es uno de los objetivos de la vida de familia. Entonces ella le dice que quiere tener hijos y que quiere un espacio adecuado para poder procrear esos hijos. Entonces, en función de su poder místico, el sabio Kardama Muni manifestó un palacio volador lleno de todo tipo de opulencias. Pero claro, Devahuti se vio a sí misma que había perdido la belleza física, que había perdido por tantas austeridades su atractivo, el encanto, incluso que tenía la piel un tanto sucia. Se dio cuenta que la ropa que tenía no era apta para el placer sensorial, porque no era una ropa demasiado atractiva, y no pudo subir a ese palacio volador tan opulento que manifestó Kardama, porque ella veía que no estaba a la altura de eso. Entonces el sabio le invitó a su esposa a tomar un baño. Y cuando Devahuti se sumergió en el lugar en el que se bañó, debajo del agua había muchísimas sirvientas que se encargaron de hacer un spa, podríamos decir en términos actuales. ¿Sí? Las sirvientas que había debajo del agua se ocuparon de ponerle todo tipo de ungüentos y de algún tipo de sustancias que revitalizaron la piel de Devahuti, que le devolvieron su brillo, que le devolvieron su encanto, la peinaron, la ataviaron con ropa atractiva, le pusieron diferentes joyas, y ella volvió a recobrar la belleza que tenía cuando era una princesa.
y luego ella pensó en su esposo y automáticamente fue trasladada al lugar donde estaba Kardama Muni y juntos pudieron disfrutar por muchísimo, muchísimo tiempo en su palacio volador, recorriendo diferentes partes del universo e inclusive lugares tan atractivos que eran espacios de recreación en los planetas superiores para los propios semidioses. El tiempo transcurrió, Kardama Muni engendró 9 hijas en el vientre de su esposa Devahuti. Luego esas hijas, a pedido del señor Brahma, el arquitecto del universo, fueron casadas con diversos sabios para poder continuar con el desarrollo de la progenie en el universo material. Y después de eso, el sabio Kardama tuvo por hijo en su esposa Devahuti a la suprema personalidad de Dios con el nombre de Kapila Muni. Entonces, una vez que nació Kapila Muni, una vez que creció Kapila Muni, el sabio Kardama le pidió permiso, abandonó la vida familiar, le pidió permiso a su esposa también y se dedicó nuevamente a hacer austeridades para el placer de la suprema personalidad de Dios y alcanzó la liberación. Entonces, el Señor Supremo, en forma de Kapila, se quedó junto a su madre Devahuti y la instruyó en un tipo de sistema filosófico denominado Samkhya. Es una filosofía metafísica dualista que explica la totalidad de lo existente en función de 2 categorías principales que son, en sánscrito, Prakriti y Purusha. Pero también el sabio Kapila, que es un avatar de la suprema personalidad de Dios, expuso ante su madre Devahuti la filosofía del Bhakti Yoga. Y luego de iluminar a su madre con conocimiento trascendental y una vez que el sabio Kapila también había cumplido su misión, se retiró, le pidió permiso a su madre y se fue a dedicar a hacer austeridades y prácticas espirituales. Y el punto es que Devahuti, siguiendo la instrucción de su hijo Kapila y estando plenamente iluminada, también se dedicó a ejecutar austeridades para el avance en la vida espiritual. Y el punto es que Devahuti practicó tan intensamente el proceso de yoga que al igual que su esposo, ella también alcanzó la liberación. Ahora bien, mientras ella practicaba austeridades, no le daba mucha importancia a su cuerpo material. Y este es el tema del shloka de hoy y todo lo anterior fue un contexto para entender este tema en particular. Entonces, tenemos que hablar acerca del cuerpo y la función del cuerpo dentro de la vida espiritual y la protección que la Suprema Personalidad de Dios le da al cuerpo de su devoto. Entonces, nosotras, las almas condicionadas que estamos en este mundo, por ignorancia desarrollamos ego falso. Es decir, por ignorancia, aunque somos almas espirituales, creemos ser cuerpos materiales. Y el punto es que cuando nos identificamos con el cuerpo, nuestra mente comienza a padecer todo tipo de ansiedades, porque me identifico con el cuerpo, me identifico con cierta cultura, me identifico con cierta clase social, me identifico con cierto país, con cierta nacionalidad, y al identificarnos con el cuerpo, la mente se llena de ansiedades. Cuando uno es chico, atraviesa los problemas de pasar a la adolescencia. En la adolescencia uno poco a poco tiene que crecer y adaptarse a ser un adulto, y en la vida adulta hay que trabajar y hay que estudiar y formar familias. Y uno vive en países donde a veces la política es estable y a veces no, donde a veces la economía es estable y a veces no. Hay países donde hay crisis económicas, hay países donde hay crisis por la inseguridad, hay países donde hay terrorismo, hay países donde hay muchísimo narcotráfico, hay países donde hay guerra, y todo eso causa ansiedad en la mente. Entonces, este punto es muy importante. Aunque somos almas espirituales, por ignorancia nos identificamos con el cuerpo material. Y una vez que nosotras las almas estamos identificadas con nuestro cuerpo, entonces nuestra mente se llena de todo tipo de ansiedades, por cuestiones sentimentales, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones culturales,
por un montón de cosas, nuestra mente se llena de ansiedades. Ahora bien, según el segundo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 1, al cuerpo se lo denomina como soldado falible. Y el cuerpo básicamente, aunque es el objeto de nuestro apego, y aunque por ego falso creemos ser el cuerpo es un soldado falible porque ha tenido forma de bebé, ha tenido forma de niño, ha tenido forma de joven, desarrolla forma de adulto, por último llega a la forma de anciano, va perdiendo toda su funcionalidad y finalmente muere. Por eso el cuerpo es un soldado falible, porque es temporal, porque así como ha nacido, va a morir. Entonces, el punto es que Devahuti, al estar absorta en meditar en la suprema personalidad de Dios, luego de haber sido instruida por su hijo Kardama, podemos ver que ella no se ocupaba en cuidar demasiado su cuerpo. Es decir, este punto es muy importante. Es decir, el Señor Supremo mantiene el cuerpo de muchas especies de vida. Uno puede ver que en este mundo hay formas de vida de tipo vegetal, de tipos de insectos, de tipos de animales, de tipos humanos, y a través de la naturaleza material, la suprema personalidad de Dios está manteniendo todos los cuerpos de todas las especies de vida. Y este punto es muy importante. Y como afirma el shloka de hoy, si uno se dedica al servicio devocional de la suprema personalidad de Dios de manera seria y con total entrega, el Señor Supremo se hace cargo de la protección del cuerpo de su devoto, como ocurrió en el caso de Devahuti. Es decir, si uno se dedica por completo a la práctica del Bhakti Yoga, el Señor toma la responsabilidad de proteger el cuerpo de su devoto. Por lo tanto, el Señor Supremo se ocupa de nuestro cuidado material y también de nuestro cuidado espiritual. Entonces, en la historia del Srimad Bhagavatam, del canto tercero, del gran sabio Kardama y su esposa Devahuti, podemos encontrar muchos aspectos importantes a destacar. Por un lado, como podemos ver en la vida de Kardama, cuando todavía no estaba casado, por un lado podemos ver la importancia que tiene una vez que el alma, tras pasar de cuerpo en cuerpo, llega a la forma de vida humana, vemos lo importante que es, a partir del ejemplo de Kardama, el hecho de hacer austeridades en la práctica del Bhakti Yoga para avanzar en la vida espiritual. Es decir, la tapasya, la austeridad, es un factor muy importante en la forma humana de vida, porque a través de las austeridades podemos revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. También de la historia de Kardama y Devahuti, además de la importancia de ejecutar austeridades, podemos ver que la suprema personalidad de Dios, cuando uno se dedica seria y sinceramente al servicio devocional, nos da muchas más bendiciones de las que nosotros estamos buscando. Kardama Muni hizo todas sus austeridades con el objetivo de que el Señor Supremo lo bendiga con una esposa cualificada. Y el Señor Supremo pudo complacer el deseo de Kardama, porque permitió que él se casase con Devahuti, la hija de Swayambhuva Manu y la reina Satarupa. Pero además también el Señor Supremo permitió que Kardama pueda tener 9 hijas. Además de eso, el Señor Supremo nació en forma de Kapiladeva como hijo de Kardama y Devahuti, y además de todo eso, una vez que cumplió reguladamente Kardama con los deberes de su vida familiar, también el Señor Supremo le dio la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte y le permitió volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Entonces, es muy importante hacer austeridades en la práctica del Bhakti Yoga para avanzar en la vida espiritual, y es muy importante saber que la Suprema Personalidad de Dios tiene la capacidad de bendecirnos incluso mucho más de lo que el devoto pueda llegar a desear. Y otro punto importante de la historia de Kardama y Devahuti es que la vida familiar tiene que estar centrada en la práctica del Bhakti Yoga. Que una vida familiar feliz es un espacio o un ashram para practicar conciencia de Krishna. Y de ese modo, tanto el esposo como la esposa, como los hijos, por dedicarse a los procesos del Bhakti Yoga, pueden experimentar muchísima felicidad en la vida presente y además también obtener la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, es muy importante esta cuestión. Ahora bien, cuando Devahuti fue instruida por Kapila y una vez que Kapila
se apartó de su madre para dedicarse a hacer austeridades y práctica de vida espiritual, ¿sí? Como podemos ver, Devahuti meditaba, al escuchar las instrucciones de su hijo Kapila, meditaba en la suprema personalidad de Dios. Y así priorizó la absorción en el Señor Supremo. Y por lo tanto, al estar tan centrada en la vida espiritual, ella no le daba mucha importancia en su práctica de yoga al cuidado del cuerpo material. Ahora bien, esta historia no es una excusa para que seamos negligentes con el cuidado del cuerpo. No es que por practicar Bhakti Yoga podemos hacer uso y abuso del cuerpo. No es que por practicar Bhakti Yoga podemos maltratar al cuerpo de todas las formas posibles y que eso va, en definitiva, a conducirnos al avance espiritual. Esto no es así. Que no seamos el cuerpo material y que seamos almas espirituales no nos da derecho a lastimar, a agredir o a abusar de nuestro cuerpo material. Entonces, cuando uno practica Bhakti Yoga, tiene que practicar Yukta Vairagya y entender que el cuerpo es un instrumento para el avance en la vida espiritual. Por eso hay que evitar todo tipo de exceso en relación con el cuerpo. Es decir, nunca tenemos que olvidar que somos almas espirituales. Nunca tenemos que olvidar que la meta de nuestra vida es la autorrealización. Por eso es que cuando practicamos el yoga de tipo Bhakti, no es necesario maltratar al cuerpo, no es necesario de alguna manera someter al cuerpo a algún tipo de mortificación innecesaria. Esa no es la línea del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga no se opone al cuerpo, pero tampoco en el Bhakti Yoga hay apego al cuerpo, porque ambos excesos son negativos. El maltrato de nuestro cuerpo está mal, y el exceso de apego al cuerpo también está mal, porque la visión más equilibrada en sentido filosófico es comprender que el cuerpo es un instrumento para el avance espiritual en la práctica del Bhakti Yoga. Por eso, en esta línea de yoga, no hay que ser irresponsable y dejar de lado el cuidado del cuerpo, pero tampoco hay que estar excesivamente apegado al cuerpo. Ahora bien, cuando nos entregamos a Krishna de verdad, con profundidad y de manera genuina, nos volvemos materialmente menos complicados, nos volvemos materialmente más sencillos, queremos una vida que no esté agitada por lo material, porque queremos una vida simple pero con pensamiento elevado. Queremos utilizar principalmente el tiempo limitado de esta forma humana de vida para indagar acerca de la verdad absoluta. Y por lo tanto, perder demasiado tiempo en actividades materiales carece de sentido para un trascendentalista. Un trascendentalista minimiza sus necesidades materiales y maximiza la búsqueda de su avance espiritual. Por eso es que hay que evitar una vida complicada, llena de ansiedades o llena de esfuerzos por cosas materiales que son muy difíciles de alcanzar y que no pueden satisfacer nuestra mente. Principalmente hay que usar la energía que nos da el cuerpo humano, el tiempo que tenemos en el cuerpo humano y la inteligencia superior que brinda el cuerpo humano para dedicarnos al avance espiritual en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, internamente, al practicar Bhakti Yoga, uno obtiene conocimiento trascendental y alcanza un estado de ecuanimidad. Entonces, con la mente absorta en Krishna por la práctica del Bhakti, gradualmente nos desapegamos del cuerpo, gradualmente nos desapegamos de las ansiedades materiales, gradualmente nos desapegamos de los esfuerzos materiales excesivos que carecen de sentido y centramos nuestras actividades del cuerpo, de la mente y de las palabras en absorbernos día a día en el Bhakti Yoga para revivir nuestra conexión eterna y amorosa con Krishna, que es en realidad lo único que puede satisfacer por completo al yo. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Bien, estoy revisando la sección de comentarios, no hay preguntas, así que aquí termina la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto tercero, texto 33, verso 29. Aum Tat Sat